¡Viva el Perú! ¡Viva! Tomemos asiento. A continuación, tenemos la ponencia titulada Los pilares fundamentales del ideario avancista, a cargo de William Vladimir Blackwood Vigil, coordinador macro-regional sur de Avanza País, experiencia en gobiernos subnacionales como asesor de la alcaldía del Cusco, asesor del gobierno regional del Cusco, ex coordinador general del PRODER, Programa por el Desarrollo del Cusco, financiado por el Banco Mundial, ex gerente general del Parque de las Leyendas, ex miembro de la Beneficencia Pública de Lima, ex gerente de planeamiento de EPS Cera Cusco, ex gerente comercial de ENACO, Empresa Nacional de la Coca, ex asesor de la Mancomunidad del Gobierno General, Comercial Regional y director broker owner de Inmobiliaria Triestar, ex docente universitario del pregrado y posgrado de la UCIR y la Universidad Andina del Cusco, asesor financiero de inversiones, ex funcionario del BCP desde el 2002 hasta el 2010, promotor del CONAJO y del Ministerio de la Juventud y Deporte, emprendedor y promotor del desarrollo del ecosistema de innovación y emprendimiento del Cusco, representante del TechStar, cuarta generación a nivel mundial de emprendimientos dinámicos, ex representante de ONGs como Prisma. Por favor, recibámoslo con fuerte voto de aplausos a William Vladimir Blackwood Vigil. Muy buenas noches, muchas gracias por su presencia. Como coordinador macroregional, yo doy la bienvenida al doctor Trivian, quien nos visita desde la ciudad de Lima, y por encargo de la presidencia del partido, Armando Borrero, y del secretario general nacional, Luis Flores. Asimismo, saludar la presencia de los precandidatos que puedan estar presentes aquí y de la militancia en general, de los dirigentes y coordinadores de la macroregión, de la región Cusco, de la provincia y de los diferentes distritos. Desde que Avanza País se forma, Avanza País tiene un pilar que es muy importante, que es Partido de Integración Social. País, partido, integración social. Correcto. Entonces, lo primero que busca, justamente, no sé si alguien puede contestar la llamada, por favor. El 10, creo que es de la de. Sí, ok. Pues la puedes cortar. Es de la computadora, creo, ¿no? Sí, déjame ahí no debe ser ahí está. Yo pensé que era una comunicación importante que tenía yo y estaba buscando que se pudiera arreglar. Bueno, nuestros pilares fundamentales de Avanza País se basan en principios rectores que son el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, la descentralización, la libertad y la responsabilidad ciudadana. Como hemos visto en estas semanas tan convulsionadas, un cambio constitucional de gobierno, hemos visto que ha sido retirada una presidenta por una votación por más de 104 votos, que es lo que se necesitaba en el Congreso para haber sido retirada después de un proceso de vacancia. Y quien asume, según la Constitución, es el presidente del Congreso. O sea, quien en este momento está asumiendo el Ejecutivo es un presidente encargado, que es el presidente del Congreso. ¿Correcto? Entonces, es muy importante saber esto porque justamente nuestros pilares están en entender cuáles son las leyes que nos gobiernan y qué debemos hacer nosotros como ciudadanos. Hablamos de responsabilidad ciudadana, y la responsabilidad ciudadana viene por conocer cuáles son nuestros derechos
La ley dice que el ciudadano puede hacer todo lo que la norma o la ley, los reglamentos no le prohíben, a diferencia de un funcionario público. Un funcionario público solo hace lo que la norma, la ley dice que tiene que hacer, ¿no? Entonces ahí viene la diferencia. Y una de las cosas muy importantes que tenemos que tener nosotros es entender y comprender cuáles son nuestras responsabilidades. Por ejemplo, yo escucho, y ustedes seguramente han escuchado y van a seguir escuchando, y en algún momento van a participar tal vez en algún debate o alguna comunicación o conversación, y les van a decir, cambiemos la Constitución. ¿Correcto? Queremos cambiar la Constitución, queremos una asamblea constituyente. Y la pregunta es, ¿qué quieres cambiar de la Constitución? Todo, ¿ves? Pero ¿qué es todo? Es que todo está mal. No hay una capacidad para poder dar una respuesta, digamos, certera sobre lo que quieren hacer. Simplemente repite lo que el movimiento les dijo. Esa responsabilidad ciudadana en Avanza País tiene que estar bien arraigada, y es por eso la importancia de estos eventos como son las capacitaciones, porque como militantes o como simpatizantes tenemos que comprender bien cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes y saber qué es una elección, ¿no? Ya se vienen las elecciones en abril, y si tú quieres cambiar la Constitución la puedes hacer, no necesitas ir a una asamblea constituyente. La Constitución del 93 a la que tenemos hoy ya cambió. Se han cambiado un montón de artículos, los cuales ya difieren de la Constitución inicial del 93. Y eso no conoce la gente. Entonces, ¿quieres cambiar la Constitución? Sí, participa entonces en las elecciones de abril del 2026. Como diputado, que son los que tienen, digamos, la iniciativa legislativa, o como senador, porque el Senado son aquellos que van a aprobar esas iniciativas de cambio o reforma que se quieran hacer a la Constitución. Entonces, es importante que uno pueda conocer y entender bien claro que estos fundamentos del Partido Avanza País, que son el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, todos tenemos que tener una igualdad ante la ley. Todos somos iguales, tenemos que ser juzgados de la misma manera, tanto aquellos que pueden tener un poder adquisitivo mayor o menor, todos tenemos que tener la misma igualdad. El tema de la descentralización, que hasta ahora no se completa el proceso de descentralización, la libertad y la responsabilidad ciudadana, que es lo que les comentaba, que la responsabilidad ciudadana depende mucho de lo que queremos hacer nosotros, pero cómo hacemos valer nuestros derechos y deberes si no los conocemos. Entonces, estos principios se aplican a áreas concretas que son la seguridad ciudadana, muy avenida menos en estos últimos casos, la infraestructura educativa, la gestión ambiental, la salud y el desarrollo de servicios. Son principios rectores, el Estado de Derecho, como ya lo habíamos dicho, la descentralización, la libertad y la responsabilidad ciudadana, y algo que se tiene que aplicar es justamente en el desarrollo de la salud, de la educación, de la seguridad, la gestión ambiental y la lucha contra la corrupción. Dicho esto, es de que Avanza País, dentro de lo que permite la ley, dentro de lo que permite el ideario, dentro de lo que permite la constitución del partido, que es el estatuto, el que está desarrollando estas capacitaciones para que cada uno de los militantes y simpatizantes conozca qué es lo que nosotros estamos llevando hacia adelante, algo que permita que nuestro país avance. Hace poco escuchaba que no había un plan país, que no tenemos un norte. Yo me pregunto, ¿será cierto eso? ¿Que hemos perdido el rumbo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hemos perdido el rumbo? Y si no lo hemos perdido, ¿por qué estamos con tantos presidentes que se van cambiando? ¿Y saben por qué es? Por un tema que se llama responsabilidad ciudadana, cuando no entendemos las leyes. Cuando tenemos presidentes que no entienden qué es la Constitución, cuáles son sus obligaciones. Cuando tenemos alcaldes, regidores o gobernadores o consejeros regionales
profesionales que no comprenden y no entienden qué es lo que dice la ley. Es decir, participan en política, sin embargo no son responsables ciudadanamente, porque no se preparan. Y vamos al caso de seguridad ciudadana. En el caso de seguridad ciudadana, es algo muy importante y uno de los pilares que tenemos que ver nosotros. Dice bien clara la norma, hay una ley que se ha dado justamente que permite establecer cuáles son los estamentos en tema de seguridad ciudadana. Por ejemplo, tenemos un CONASEC, Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, tenemos un CORECEC, Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, un COPROSEC, Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana, un CODICEC, Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, vemos de que la reglamentación y la norma dice bien claro que los titulares que forman parte de estos consejos no pueden delegar en otras personas. Sin embargo, vemos que hay regidores que terminan participando en estas reuniones, desconociendo totalmente lo que dice la norma. Entonces, ¿para qué existe un CONASEC, un CORECEC, un COPROSEC, si el titular no participa? Y peor aún, si nos fijamos en lo que pasa con los fiscales, porque es responsabilidad del fiscal quien tiene que justamente hacer valer o implementar ese reglamento y esa norma. Y sin embargo vemos que los fiscales, los jueces, delegan con otras personas. O sea, no hay interés en la seguridad ciudadana. Y como responsables ciudadanos, cada uno podría presentar las denuncias y las quejas formales, porque justamente para eso existen las normas y las leyes. Y para eso justamente son estas capacitaciones, para que ustedes tomen conocimiento y sepan cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus derechos y qué es lo que puede hacer cada ciudadano. Así como la participación en el presupuesto participativo, que ya dejó de verdad de hacer presupuesto participativo. Ustedes se han dado cuenta de que el famoso presupuesto participativo te pone en una agenda, pone tus proyectos que quieres poner de tu distrito, ¿no? Dependiendo de qué sector de distrito seas, y lamentablemente te patean para 5, 6, 7, 8 años, porque te dicen que están atendiendo el presupuesto participativo de hace 4, 5, 6, 7, 8 años, porque los recursos son escasos. Entonces, es algo muy importante que tenemos que tener nosotros para poder ver. Bueno, para terminar es muy importante reconocer que uno de los valores que tenemos nosotros es la descentralización. Y una de las cosas que queremos lograr con la descentralización es justamente el empoderamiento del ciudadano. Uno de los grandes temas que tenemos acá y que hemos vivido es el centralismo. Ya hemos vivido, recuerden, una independencia en el año 1821. En el año 1821, ustedes antes de ti se estaban independizando los que venían de la Gran Colombia o de Venezuela y los argentinos. Por ejemplo, San Martín y don José San Martín y Bolívar, ¿saben de qué se estaban independizando? ¿Alguien lo tiene claro? De ahí. A ver, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué pasa, Pico? Independizando políticamente y administrativamente de España, del Reino de España. Ok, ¿todos están de acuerdo con eso? ¿Alguien que dice lo contrario? A ver. Sí, pero se estaba independizando de Lima, del virreinato de Lima. Correcto. La verdadera independencia no fue de España. La verdadera independencia era del virreinato de Perú, del centralismo limeño. Recuerden que en una época, en la colonia, o en el virreinato, mejor dicho, el virreinato, Potosí era una de las zonas de mayor riqueza. Lo mismo pasaba con Huancavelica. Se han presentado digamos, eventos que se presentaban en Francia en esa época,
y se traían al Perú por el tema de las minas, ¿correcto? Sin embargo, esa riqueza siempre se centralizaba en la capital. Recuerden lo que era el Cusco y lo que se terminó transformando justamente fue Lima. Pues al final de cuentas, traigo esta operación y por qué razón. Porque si no llegamos a una verdadera descentralización, vamos a volver a tener una segunda independencia. Y es importante tenerlo claro y es importante llevar este mensaje. Porque si nosotros no tenemos claro de que la riqueza se tiene que distribuir a nivel nacional, de que, por ejemplo, un asesor de un ministro que puede ganar 22.000 soles, un secretario de un ministerio 28.000 soles, un ministro 35.000 soles, yo le pregunto, ¿esos sueldos en el Estado, en alguna provincia, se ganan? No, solamente en Lima. Y ahí hablamos de descentralización. Entonces tiene que haber una descentralización. Por lo tanto, las mejores universidades se centralizan ¿en dónde? En Lima. Los mejores profesionales se centralizan en Lima. Por eso Lima tiene más de 10 millones de habitantes. La segunda ciudad que tiene más habitantes es Arequipa con 1.6 millones de habitantes en la ciudad. Imagínense la gran diferencia. Entonces, si nosotros no hablamos de descentralización, que es lo que justamente promueve el partido, vamos a tener otra crisis. Una crisis que en su momento va a crecer y esperemos que no. Por eso es importante reconocer que estos principios y valores que los tienen ustedes ahora en cada uno de los documentos que les he entregado es lo que Avanza País promueve. Y lo viene haciendo a nivel nacional, lo viene haciendo en las regiones, lo viene haciendo en los distritos. Como hoy que estamos en Cusco y que justamente queríamos darles esta información para que ustedes la puedan conocer. No me voy a explayar más porque ya viene la disposición del doctor John Trinidad Sánchez, quien nos va a hablar justamente de la ponencia Las bases ideológicas de la política de Avanza País, que es nuestro ideal. Muchas gracias. Fuertes aplausos, por favor, para William Blackwood. Seguidamente tenemos la ponencia titulada Las bases ideológicas de la política de Avanza País, nuestro ideario, a cargo del doctor John Trinidad Sánchez, abogado titulado por la Universidad San Juan Bautista con estudios de maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública por la misma Casa de Estudios y Derecho Procesal General por la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con especialización en lavado de activos y delitos contra la administración pública. Ha desempeñado el cargo de especialista judicial de la Sala Penal Nacional y de la Sala de Extinción de Dominio de la Corte Suprema, además de ejercer el cargo de jefe de formación del área de fortalecimiento de capacidades de nuestro partido. Por favor, recibámoslo con fuertes aplausos al doctor John Trinidad Sánchez. Hola, hola. Señor William Blackwood, coordinador regional de Zona Sur, militantes, simpatizantes públicos, muy buenas noches. El propósito de esta jornada de formación descentralizada, justo, es transmitirle de forma sencilla, gráfica, que vamos a mostrar en las láminas, cuáles son los valores, los derechos que defendemos, cuál es la misión, visión y cuáles son los principios que gobiernan el ideario de Avanza País. La finalidad de esta reunión formativa es básicamente formativa y conocimiento del ideario, es que ustedes asimilen el ideario, de que ustedes repliquen su conocimiento y que ustedes puedan difundirlo también. En primer término es importante determinar cuál es la doctrina política de Avanza País. Avanza País
partido que abraza la doctrina política de la centro-derecha. Esto significa que respeta de forma irrestricta el proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa de tres principios fundamentales que además son los pilares de Avanza País: la vida, la libertad y propiedad. Avanza País, a diferencia de los partidos tradicionales, más que un partido político, Avanza País es un movimiento político. Estos eventos que organizamos en todas las regiones y provincias, todo nuestro país, tienen precisamente como finalidad asimilar el conocimiento no solamente de las bases, del público, de los militantes, de la sociedad civil. A través de este conocimiento nosotros vamos formando nuestro ideario, vamos mejorando nuestro ideario. Precisamente por eso no es un partido que está enquistado en una ideología, ya sea de centro, de izquierda o de derecha, sino nosotros somos un movimiento político. Ya hemos determinado cuál es la doctrina política de Avanza País. Ahora es importante también determinar qué significa el logo, la marca Avanza País. El logo de Avanza País no solo está registrado en el Jurado Nacional de Elecciones, además también está registrado en INDECOPI como una marca. Avanza País tiene como elemento central el tren. Si ustedes ven el tren, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Para ustedes, ¿qué representa un tren antes de conocer el partido? ¿Alguien me puede decir qué es lo primero que se le viene en mente cuando le hablan de un tren o ha visto un tren? Un medio de transporte. Un medio de transporte, alguien. Un viaje hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? Correcto. Cada uno le asigna determinado significado. Para nosotros, para los militantes, para los simpatizantes, el logo es un símbolo de lealtad, es un símbolo de integridad. Y como elemento central precisamente representa la interconexión que nosotros buscamos en todo el país para llevar adelante algo muy importante, que es algo que decía William, que es la integración social. Eso es lo que significa el logo o la marca Avanza País. Ahora, si ustedes se dan cuenta, además tiene tres colores que lo diferencian. Tiene el color azul, el blanco y tiene el fucsia en las rieles. Sabemos de que el color es importante porque en determinada situación o ámbito, un color significa algo. Si nosotros estamos en el ámbito de tránsito, estamos en una intersección y vemos el semáforo en rojo, ¿qué significa? Vale, ¿correcto? Verde, siga. Si aquí hay entusiastas deportivos, estamos en Cusco, 3 equipos deportivos, y yo le digo el dorado, ¿a qué equipo representa? Al Cusco, ¿correcto? Fútbol Club. El rojo, la Cienciano, y si alguno de ellos que hoy nos acompañan no son de ninguno de estos equipos, sino es un equipo de la capital, y te hablo del color crema, ¿a qué equipo representa? Correcto. Ahora, el significado para algunos hinchas universitarios podría ser que ese color significa la garra, correcto, la tradición. Para nosotros, el color azul representa la lealtad, representa el compromiso con el que enfrentamos los desafíos sociales y políticos. El color blanco es un símbolo de transparencia, refleja nuestra integridad al servicio. El color blanco tiene que ver básicamente con integridad, tiene que ver con moral. Aquí seguramente hay personas que trabajan en el sector público o personas que trabajan en el sector privado. Y sabemos que los que trabajamos o los que trabajan en el sector público se rigen por la ley de ética. Correcto. Eso demanda su conducta. Los que trabajan en el sector privado se demarca la conducta por el reglamento de sanciones de la institución o de la entidad privada en la que prestan servicios. Y aquellos que no trabajan para el sector público o para el sector privado determinan su conducta por la Constitución. Entonces, el color blanco para Avanza País significa la integridad, significa la honestidad de nuestras acciones. El fucsia en las rieles significa la importancia de la juventud en el partido. La juventud no solamente de edad, sino la juventud también de espíritu. Significa la cooperación, significa la descentralización. Esos son los colores que significa la doctrina política de Avanza País. Ahora, Avanza País
y social basado en la libertad individual, basado en la propiedad privada, en el libre mercado y en la libre empresa. Estos 4 principios son sumamente relevantes, ¿no? Avanza País, conforme a esta misión, tiene 7 propuestas que quieren trasladarles. Una de las principales prioridades es la creación de empleo. Y para lograr esa creación de empleo es importante precisamente la reducción de impuestos. Sabemos que en el Perú hay muchas personas que emprenden, los emprendedores, es un país de emprendedores. Sabemos de que el emprendimiento es una forma incompleta de hacer empresa o imperfecta de hacer empresas. Entonces, ¿qué es lo que necesitan los emprendedores? Los emprendedores no solo necesitan que haya reducción de impuestos, sino los emprendedores también necesitan un tipo de estímulo, subvención del Estado. Ese es un punto importante. Avanza País también le presenta como otra propuesta que es las políticas sociales. Sabemos que las políticas sociales están dirigidas estrictamente para ciertos sectores menos favorecidos, ya sea pobreza o pobreza extrema. Pero hay un sector que ha sido ampliamente olvidado, son aquellas personas que egresan de la universidad y quieren aplicar un cargo público, pero en muchas ocasiones cuando quieren aplicar un cargo público te piden contrariamente que tenga experiencia en el sector público. Muchas personas mayores aquí que se han pasado por una situación es un sinsentido, que te pidan tener experiencia en el sector público cuando recién estás aplicando a esta entidad. Entonces, una propuesta importante, creemos, es que a través del Ministerio de Trabajo se pueda certificar las habilidades de aquellos universitarios o egresados que quieren aplicar al sector público a través de un programa formativo. Otro punto importante es promover un sistema político, promover la política exterior. Hemos visto que el Perú ha sido una coladera en las fronteras, ¿correcto? Ha ingresado personas de otras nacionalidades por todas las fronteras, entonces es muy importante fortalecer las comisarías de las fronteras. No queremos que nos sigan multiplicando en nuestro territorio, entonces fortalecer todas las comisarías fronterizas es un tema bastante importante y tiene que ser una política de Estado. Otro punto importante es la educación. Definitivamente tenemos déficit en la educación. Una propuesta que creo que se está trabajando y debería considerarse en el plan de gobierno y es parte de nuestro diario, es la educación. Pero la educación tenemos que clasificarla en todo el Perú. Queremos que en todas las regiones haya por lo menos una escuela de alto rendimiento, no solamente en Lima, tenemos que descentralizar la educación. Es una política importante. La seguridad. Finalmente la seguridad, sabemos que es un saqueo, todas esas cosas. Las propuestas no solo tienen que ver con inteligencia y organización social, con fortalecimiento, sino también tiene que ver bastante con la preparación de aquellos policías que no solo deben estudiar cuestiones. El derecho está bien, porque tienen que aprender un poco del sistema de justicia, pero creo que también es importante que ellos aprendan de políticas, ya sean forenses, criminología, investigación. Tienen que profesionalizarse en ese sentido, porque ellos son los que mejores investigan. Entonces, esos son los 7 principios que son parte de la misión de Avanza País. Ahora, hablemos de la visión de Avanza País. La visión de Avanza País es construir una sociedad libre, una sociedad justa y equitativa donde todas las personas tengan oportunidades. Estas oportunidades deben tenerlas precisamente para lograr desarrollar su máximo potencial. ¿Cómo desarrollamos ese máximo potencial que queremos en todos los ciudadanos y militantes peruanos? A través de 5 puntos bastante importantes. Tenemos que tener estabilidad política definitivamente, mayor inversión privada, y esto tiene que ver con el principio con la libertad de empresa, la libertad de mercado, mayor competencia, efectivamente con mayor competencia, los productos o las empresas mejoran en los servicios. A través de ese crecimiento económico vamos a lograr reducir la pobreza. Estos son los 5 puntos determinantes de la visión de Avanza País. Aparte de los principios que hemos desarrollado, tenemos 7 derechos que defendemos que son sumamente importantes. ¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es un principio fundamental
sociedad democrática, donde las instituciones, las autoridades y las personas están sometidas a la norma, a la ley. Para que estén sometidas a la ley, la norma tiene que ser clara, la norma tiene que ser precisa, la norma tiene que ser escrita y la norma tiene que seguir todo el procedimiento para su emisión. Esto quiere decir que nadie está sobre la ley. Es un principio bastante fundamental del ideario de Avanza País, el Estado de Derecho. Otro punto importante es la Constitución. Obviamente la Constitución sabemos todos, y ya William habló de ello un poco, la Constitución de 2000 es la Constitución del 93. Sabemos que la Constitución es la carta magna de toda nación. En él se establecen obligaciones, se establecen atribuciones, se establece la estructura del gobierno, la división del poder. Y un punto muy importante, como norma fundamental, establece el parámetro para la emisión de todas las demás normas. Y una norma emitida puede impactar directamente en la Constitución. Otro derecho que defendemos es la igualdad ante la ley. Sabemos que todos, sin importar condición, razón, sexo, ideología, debemos ser tratados por cada uno de nosotros y por las autoridades de la misma forma. ¿Correcto? Estos principios no solamente están establecidos en nuestro ideario, también están establecidos en la Constitución política de nuestro país. El libre mercado es parte de la misión, es un derecho también de defendernos. Y básicamente lo que es el libre mercado es el sistema económico donde las decisiones de qué producir, cuándo producir y a qué precio vender las toman libremente las empresas y los consumidores. Y la intervención del Estado en este principio es mínima. Otro principio bastante importante es la libre empresa. La libre empresa es un derecho que tenemos todos nosotros, de que nos permite organizar, crear empresas, nuestros negocios, para producir bienes o servicios. Además, para competir en el mercado. Y un punto bastante importante es para generar riqueza. La única limitación para crear empresa es precisamente regirnos por las normas que establecen la creación de cada uno de ellos. La propiedad privada como pilar fundamental de Avanza País, esta debe ser entendida en sentido amplio, no solo como aquella propiedad mueble, inmueble, la propiedad sobre nuestro dinero, los caudales, sino es aquel ejercicio que tenemos sobre determinado bien, el que nos permite poseer, usar y enajenar conforme a nuestra libre voluntad. La libertad, un principio importante. ¿Qué es la libertad? La libertad no solamente es la libertad locomotora, sino es la libertad de conciencia, de religión. Básicamente la libertad es aquel ejercicio, aquella atribución de la libre personalidad que tenemos todos nosotros, donde el único límite que se tiene es el respeto y el derecho de los otros. Esta libertad se subdivide en dos acepciones. Una de ellas es la libertad en sentido negativo, quiere decir que nadie puede impedirte, o en la ausencia de obstrucción, nadie puede impedirte tu movimiento, sino a través de un mandato de una autoridad competente, o tal vez a través de un régimen de excepción. Y la otra es la libertad en sentido positivo. Esto quiere decir que es la manifestación del ejercicio de la libre autodeterminación de cada persona. Este principio, bastante fundamental, además está establecido en nuestra Constitución. El artículo 2, numeral 24, literal T, engloba todos los principios que tienen que ver con este gran pilar fundamental, que es la libertad, ya sea la libertad económica, de conciencia, de mercado, y nos dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley nos manda ni impedido a hacer lo que ella no provee. En palabras sencillas, lo que quiere decir este axioma, o este principio, es que aquello que no está prohibido está permitido. Esos son los 7 u 8 derechos que defiende Avanza País. Finalmente, todos estos principios, la misión, la visión, los derechos que defendemos, los hemos sistematizado en 20 objetivos que están en el ideario. Creo que mencionar cada uno de ellos, porque básicamente es una sistematización de los principios que ya hemos hablado, sería bastante para todos ustedes, pero
yo quiero hacer una propuesta en el último de los objetivos, que es el número 20. ¿Ustedes me acompañan? En el objetivo número 20, y ya que tiene cada uno de ustedes, habla de un establecimiento de un sistema de justicia rápido. ¿Correcto? Aquí, de todos los que estamos presentes, quien de forma directa o indirecta no ha sido sometido al ejercicio de la administración de justicia. Yo creo que todos, ¿cierto? Y si no de forma directa o indirecta, por ahí he escuchado de algún amigo, pariente, que tiene un problema legal de una u otra índole. Y la mayoría llega a un solo punto determinante, que es que la acción de la justicia es lenta. Una acción de justicia que es lenta definitivamente no es eficaz. Creo que son 3 puntos bastante determinantes para cambiar y mejorar el sistema de justicia. Un punto importante es los medios alternativos de solución de conflictos, ya sea el arbitraje o la conciliación. La conciliación es bastante importante, sabemos todos que gran parte de la carga que tiene el sector justicia, mucha de la carga que tiene son procesos de obligación de dar suma de dinero. Según las estadísticas, de 10 casos, son 7 casos de obligación de dar suma de dinero. Pague ese dinero. Correcto. Una propuesta importante es que a través de los centros de conciliación y a través de un tope en la cuantía, estos puedan tener la facultad de poder ejecutar sus propias decisiones. Cuando algunas partes que tienen un problema de esta índole se someten a la conciliación, llega a un acuerdo, pero el problema se presenta cuando tienen que ejecutar ese acuerdo. Y para ejecutarlo, hoy por hoy, la única autoridad que puede hacerlo definitivamente es el juez. Entonces tiene una facultad que no tiene ninguna otra entidad, que es la cual. Entonces debería entregarse a los conciliadores esta posibilidad de que ejecuten sus propias decisiones, y eso precisamente va a aligerar la carga del sector justicia. Otro punto importante es el establecimiento de la inteligencia artificial. Correcto. Sabemos de que hay procedimientos, o hay algunos procedimientos que son de trámite inmediato. Yo creo que a través de la inteligencia artificial eso se resuelve. Incluso el acto procesal más importante del sector justicia, que es la sentencia, se puede también aligerar. Finalmente, la primera parte, que es positiva, la puede ser a través de la inteligencia artificial. Y por último, y no menos importante, se le tiene que asignar recursos efectivamente al sector justicia. Se tiene que profesionalizar a sus empleados. Sabemos de que buena parte de los empleados que hoy brindan servicios en el sector justicia son personas de avanzada edad que no se familiarizan con la IA. Entonces, yo pienso que ellos deben ser sometidos. Yo creo en la meritocracia, creo que es una política pública bastante importante, someter a todos a ciertos procesos, a ciertas pautas de control cada determinado tiempo para que la acción de la justicia mejore. Entonces, estas son las propuestas, estimados militantes, simpatizantes, público presente, que avanza país a través del ideario trae para con ustedes. La finalidad que nosotros tenemos es que a través del conocimiento del ideario ustedes puedan desarrollar de mejor manera algo que es muy importante, es el máximo potencial. Y con esto lograr algo que avanza país, y lo tiene precisamente en el nombre país, integración social, unificar al país. Gracias. Bien, fuertes aplausos, por favor. Para todo el mundo. Gracias. Vamos a invitar nuevamente a Julián Vladimir Lacut, Vigila, licenciado, para que nos dé las palabras de agradecimiento. Muchas gracias, Pepe. Bueno, como lo han podido ver, lo han podido escuchar, es muy importante el conocer cuáles son las bases de este movimiento político que termina siendo un partido, porque un movimiento
lo que trata de hacer es justamente traer una reforma. Y esa es la reforma que queremos llevar, pero tiene que ser una reforma basada en lo que significa Avanza País, partido de integración social. Me hace acordar mucho a la economía circular, donde nada sobra y nadie sobra. ¿Correcto? Entonces, es muy importante que vengan justamente las personas responsables dentro de la Organización Nacional. Por eso quiero agradecer a John por su presencia, agradecer también a la dirigencia nacional por haber permitido que Cusco sea parte de esta agenda, y mañana vamos a estar en Sicuani. Para los que no saben, Sicuani en los años 1800 y tantos, 30 y algo, se constituyó lo que se llama el Sur Perú, hablando de descentralización, cuya capital fue Tacna, para los que no saben. Entonces, quiero terminar esta sesión de capacitación de ideario agradeciendo a cada uno de ustedes, no solamente los que han venido presencialmente, sino aquellos que también nos están siguiendo en las redes, y pedirles de que no dejemos de soñar en un mejor país, en un país que avanza, en un país que tiene que sumarse o tiene que estar en la próxima estación, donde tiene que tomar el tren del desarrollo, el tren de la tecnología, el tren de la igualdad, el tren de la descentralización, el tren de la esperanza. Y quiero resumirlo con algo que todos verdaderamente queremos, y es oportunidad. Todos queremos y merecemos una oportunidad de poder encontrar un mejor trabajo, de poder encontrar una mejor familia, de poder encontrar una mejor pareja, de poder encontrar un mejor país. Pero no lo vamos a poder hacer si es que no lo construimos juntos. Si es que juntos no hacemos lo que se necesita para que este tren siga avanzando, que es poner las rieles, las bases. Y eso son cada una de las personas presentes, son las bases para continuar con este movimiento político y este partido. Por eso es muy importante que conozcan ustedes de esto, del diario, de lo que es lo que buscamos, cuáles son los colores. Entonces, simplemente quiero, antes de cerrar, preguntarles si tienen alguna consulta, si tienen alguna duda, o si tienen algún comentario que lo quieran hacer antes de poder terminar con este evento. No sé si alguien quiere comentar, ¿no? Bueno, en todo caso, a ver, María Félix. Buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por este curso que se nos está dando justamente para conocer mucho más de nuestro partido, Avanza País. En esta cuestión, cuando han hablado sobre la política exterior, se habla de tener comisarías en las fronteras. Yo tengo la oportunidad de haber conocido muchas fronteras a nivel norte y sur del Perú. Lamentablemente no hay desarrollo. Alguna vez yo escuché las fronteras vivas y lo que se hizo también en épocas antiguas, inclusive en época inca, ¿no? Tener las fronteras vivas. Se ha pensado eso porque lo que se está proponiendo es tener comisarías. ¿Pero qué ganamos con las comisarías? ¿Por qué no pensar y proponer fronteras vivas que ya las tenemos, pero están en el olvido completamente y en una pobreza total, en educación, valores, etc.? En cuestión de seguridad, se va a proponer, se ha pensado, porque eso también se está hablando con todo lo que está sucediendo en nuestro país, de retirarnos de los derechos humanos. ¿Hay alguna, se está viendo esto, se ha hablado?
porque alguna vez de repente cuando tengamos también encuentros con personas, con el periodismo, porque está de moda ver eso, para poder establecer de repente algo más en nuestro país. Eso, compañero. Ok. Creo que eso sería entonces todo. Para responder a Ana María, algo muy importante es de que tenemos que entender. Entonces, miren, voy a traer a colación algo que está pasando en este momento, pero para que entiendan, ya lo traigo como un ejemplo. ¿Alguien ha escuchado de 3 y Atlas, del cometa? ¿Alguien sabe lo que es? A ver, levanten la mano los que han escuchado de ese cometa que está pasando ahorita por el sistema solar. Nadie, ¿correcto? Eso es lo que pasa. Cuando nosotros pensamos que vivimos en una situación, una burbuja, y nos olvidamos que dependemos como ciudadanos de los vecinos, ¿no? Yo vivo en un edificio, tengo que compartir con mis vecinos. Vivo en un país, tengo que compartir con los vecinos, que son los otros países. Vivo en un planeta, tengo que lidiar con los problemas que tengan que tener las tormentas solares, los cometas que puedan pasar y así sucesivamente. ¿Y por qué lo traje a colación este tema? Y dirán, William, pero ¿por qué tienes que hablar de esto? Porque son cosas que afectan. Hay cosas exógenas y cosas exógenas. Con respecto a la política exterior, si nosotros como país, como bien claro lo has dicho, no fortalecemos nuestras fronteras, vamos a tener problemas, ya lo venimos viendo. Si nosotros como país no somos influyentes, si no somos parte de la Corte, no de la coordinadora, porque la coordinadora es una ONG, de la Corte, y no tomamos una posición fuerte junto con otros países, simplemente estamos perdiendo una batalla ideológica. Y es por eso de que ustedes pueden haber visto de que a veces aquellos que generan terror en el país sí terminan teniendo derechos y terminan siendo inclusive teniendo una suerte de pago por el daño que hizo el Estado hacia esa persona. Y yo me pregunto, ¿y el daño que hicieron esas personas a la ciudadanía, en qué está? Entonces son temas ideológicos. Hace poco, no sé si ustedes han escuchado, de que en Estados Unidos se está iniciando un proceso a uno de los mayores financistas, justamente que es el señor Soros. ¿Lo han escuchado? Están en las noticias, googleé. ¿Ya? ¿Y por qué razón? Por justamente llevar este tipo de odios. Generar el tema de enfrentamiento en países. Y ahí tiene mucho que ver con la política exterior. Yo les pregunto, ¿a algún país extranjero le convendrá que el Perú no sea estable políticamente? ¿A algún país extranjero le convendrá de que Perú no pueda explotar la minería, que genere más pobreza, que hay una crisis? Entonces, eso también es política exterior. Y justamente lo que hoy día hemos hablado del ideario son las bases que tenemos que tener primero nosotros de convencer a las demás personas de que nuestro movimiento sí es revolucionario en el sentido de que tenemos que ser un país íntegro y tiene que haber integración de todos, del norte, del sur, del centro, de la costa, de la sierra y de la selva, justamente para poder avanzar. Porque recuerden, no estamos solos, competimos con otros países. Lo que nosotros dejamos de exportar, alguien lo va a exportar. Lo que nosotros dejamos de comprar, alguien lo va a comprar. Y eso tenemos que tenerlo claro. No vivimos aislados. Y por lo tanto tenemos que tener una política de mayor presencia del Perú en una política global, la cual no la tenemos en este momento, porque tenemos tantos problemas internos que no nos permite verdaderamente lidiar con aquellos problemas externos que va a haber. Y recuerden, gracias a ese puerto que se acaba de inaugurar, el puerto de Chancay, ya el Perú
acaba de ser parte de una nueva ruta. Lo que antes era... ¿Vamos a escuchar hablar de la OTAN? ¿Saben lo que es la OTAN? ¿No? ¿Saben? La OTAN se formó después de la Segunda Guerra Mundial, donde se partió el mundo, se polarizó y hubo un grupo que estaba apoyado por Estados Unidos, Europa, y otro grupo por Rusia y otros aliados. ¿Correcto? Y se trata del Atlántico Norte. ¿Por qué? Porque ahí estaba el mayor comercio mundial. Ahora, ¿dónde sigue el mayor comercio mundial? Al Pacífico. Estamos en una nueva era y el Perú es parte de esa nueva era. Pero si nosotros no solucionamos nuestros problemas internos y no nos integramos, lamentablemente se nos va a pasar el tren otra vez. Y no queremos que el tren se nos pase. ¿Quiénes quieren ser parte de ese tren? Digan yo. Yo. Entonces, trabajemos juntos para poder ser parte de ese tren. Ese tren que se llama Avanza País. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Bien, llegamos al final de esta enriquecedora jornada de formación descentralizada del Partido Avanza País. Agradecemos profundamente a la participación activa de cada uno de ustedes, así como la valiosa presencia de nuestros ponentes y autoridades del partido. Las ideas, reflexiones y propuestas compartidas hoy fortalecen no solo nuestro conocimiento del ideario, sino también nuestro compromiso de una política basada en principios y acción. Confiamos en que esta experiencia sea solo el inicio de muchas más que impulsen el liderazgo, la participación y el cambio. En nombre del Partido Avanza País, muchas gracias por su presencia, por su compromiso y por ser parte activa de esta jornada de formación. Les pedimos ahora a todos los presidentes que se agrupen en el centro del salón para tomarnos una foto para el recuerdo. Muchas gracias.